Para mí, el culto de verdad que ya pasó con esta adoración tan hermosa. Desde el momento de la intercesión se abrieron los cielos y comenzó un fluir muy bello. Yo sé que mucha gente fue ministrada ya en esta mañana. La adoración que hoy le hicimos al Padre, yo sé que llegó como incienso a su trono. ¿Quién se siente renovado? ¿Quién se siente lleno del amor de Dios? Wow. Pero quizás otras personas no y están esperando la palabra de hoy. Yo le quiero pedir al Padre que de verdad, de corazón, que sea Él entronándose en esta hora. Y que si hay alguna palabra que quiera yo decirla como hombre, que no me deje. Que sea su mismo Espíritu Santo hablando a través de mí. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha estado hablando ya. Se habló la semana pasada, se va a hablar hoy, se está hablando en las casas de luz, porque es un tema muy importante y yo sé que para la iglesia va a traer grandes bendiciones. Nosotros estamos hablando de las primicias. ¿Y saben por qué estamos hablando de las primicias? Porque nosotros como congregación vamos a celebrar las fiestas de las primicias el 2 de mayo. Nosotros tenemos 2 años establecidos aquí como iglesia. En noviembre cumplimos 3. Yo le digo a la gente, uno presencial y lo que llevamos con COVID. Pero yo sé que la mano del Señor poderosa está obrando en este sector. Y yo sé que nosotros vamos a pasos gigantes. Aló, Dios le bendiga. Nosotros estamos a pasos gigantes porque el Señor está respaldando esta obra. Y nosotros en gratitud, nunca lo habíamos hecho, pero no tomamos la decisión. El Señor puso en nuestro espíritu de que esa fiesta se celebrara aquí en esta casa. Y vamos a hablar un poquito de lo que es las primicias, porque yo sé que mucha gente no sabe lo que es primicia, o piensan que saben, pero la confunde con lo que son los diezmos, con lo que es la ofrenda, lo confunde con una siembra. Y yo quiero que todos los conceptos ustedes lo tengan claro, porque ustedes han oído al pastor que ha pasado por aquí y ha hablado sobre las 4 llaves que abren las finanzas del reino. ¿Saben cuáles son esas 4 llaves que abren las finanzas del reino? El pastor ya lo ha dicho varias veces. El diezmo, las ofrendas, las primicias y la siembra. Esos 4 principios bíblicos son los que abren las finanzas del reino. ¿Quién quiere que las finanzas del reino estén a su favor y estén abiertas a su favor? Amén, ¿verdad que sí? Entonces vamos a hablar, pero ¿qué es un principio? Porque si ustedes han estado atentos, nuestro pastor Félix habló sobre principios, sobre un principio de las ofrendas y de los diezmos. ¿Qué es un principio? Esto se enseña para los que no saben en las academias. Nosotros todos los años en enero comenzamos academias, que es una escuela de formación. Y en las academias se le enseña todo esto. Pero déjenme recordarle, para los que han estado en la academia, yo sé que ya empezaron su módulo 2, la academia 2. Y en la academia 2, en el segundo módulo, habla de esos principios. Pero ¿qué es un principio? Un principio es una verdad universal que se cumple en un individuo y que produce un resultado fijo. Déjenme explicarle. ¿Quién sabe sobre el principio físico de la ley de gravedad? Eso se lo dan en física, desde 4º de primaria uno está oyendo eso, la ley de gravedad. Que todo lo que uno tira cae al suelo, porque en el suelo hay un magnetismo y todos los objetos tirados, ¿verdad? Hay una fuerza de atracción hacia la tierra. Por eso uno no anda flotando, por eso uno está pegado en la tierra. Eso es un principio que se cumple en Anderson, en el pastor, en mí,
en Félix, en Matilde, en cualquier persona. Es decir, siempre tiene el mismo resultado. Así hay como principios físicos, así hay principios espirituales. Que si tú lo cumples, no importa quién lo cumpla, va a tener un resultado único. Y eso de lo que venimos a hablar, las primicias, es uno de ellos. Hay un principio bíblico sobre las primicias. Hay un principio bíblico sobre el diezmo. Hay un principio bíblico sobre la siembra. Y hay muchos principios bíblicos. ¿Quieres aprender más de los principios bíblicos? Cuando venga a la academia, apúntate. Porque hay muchísimos principios bíblicos. Amén. El segundo módulo me encanta. ¿Quiénes están cogiendo la academia aquí? Ajá. Este segundo ciclo de todo lo que habla son de principios bíblicos. Pero hoy vamos a tratar uno para que se vayan enamorando de lo que son los principios bíblicos. Hoy vamos a hablar sobre el principio bíblico de lo que son las primicias. Pero antes de comenzar a hablar, vamos a hablar un poquito para que vayan, para que yo me pueda entender mejor, para que ustedes me puedan entender mejor. Antes, en los tiempos bíblicos en Israel, la economía principal se basaba en la agricultura. Todo lo que hacían en el pueblo de Israel era sembrar y cosechar, intercambiaban. Por eso la parábola de Jesús, o la mayoría de las parábolas, hablaba de la siembra. No sé si ustedes se acuerdan de alguno que dice, y el sembrador salió a sembrar. ¿Verdad que sí? Porque en ese entonces, en la antigüedad, esa era su economía. Eso era lo que ellos hacían. Ahora yo les digo, en el día de hoy, ¿cuál es la economía? ¿Qué es lo que se mueve? Tú vas a una tienda a comprar un vestido con un racimo de plátano, porque de eso es que de lo que tú tienes para comprar. ¿Ustedes pagan con plátano en la tienda? No, ¿verdad que no? Entonces, la economía de ahora es con el dinero. Entonces, por eso, a veces la gente malinterpreta lo que es la Biblia, porque uno lee esos versículos bíblicos, pero esa era la economía. Yo les estoy haciendo esto para que ustedes puedan entender lo que es toda la economía del reino. Amén. Entonces, vamos a ver qué es el diezmo. Vamos a hablar un poquito, antes de entrar en primicias, vamos a definir un poquito lo que son los diezmos, las ofrendas y lo que es la siembra. ¿Qué es el diezmo? Primeramente, el diezmo lo instituyó Dios, es un mandato de Dios, y es que tú debes de dar el 10% de lo que tú recibes como beneficio, de lo que el Señor te da. Por ejemplo, si a ti te contratan en una empresa y te dicen, tu sueldo va a ser 10 pesos, tú vas a sacar el 10% de esos 10 pesos, que es un peso. Y ese un peso es del Señor. Ya después lo que quiera hacer el jefe, que le tiene que pagar al gobierno, que tiene que descontarte por la TCS, ¿qué dice? Exacto, eso es otra cosa. Porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Se lo digo porque a veces uno cobra y te hacen todos los descuentos el gobierno y tú diezma de lo que te quede. Pero eso no es correcto. Tú debes primero de diezmar por lo que tú fuiste contratada. Si tú fuiste contratada con un sueldo de 100,000 pesos, tú tienes que sacar 10,000 pesos para el Señor. El Señor, como decía Félix, el pastor Félix, no necesita tu dinero. Él no lo hace para enriquecerse, no. Él lo hace por obediencia. Él quiere probar los corazones de nosotros, porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Si tú no quieres darle a Dios lo que es de Dios, revísate porque tu corazón está entonces en cosas que no es lo correcto. Amén. El diezmo es un mandato. Y yo le doy gracias a Dios, le doy tantas gracias a Dios, porque nosotros como pastores somos profesionales y podemos trabajar y no vivimos de la obra. Lo que se da aquí en esta iglesia de diezmo, de ofrendas, de siembra, es para sembrarlo en el reino.
Yo soy médico de profesión, mi esposo es mercadólogo, tenemos negocio y yo trabajo en mi profesión 100%. Y bíblicamente dice que los sacerdotes deben de vivir de los diezmos. Eso lo dice. Y yo muchas veces lo entiendo, porque a veces el pastor trabajando y yo trabajando en mi clínica, a veces con los afanes del mundo no podemos hacer la obra completa y tenemos que auxiliarnos de líderes que están comprometidos en la obra. Porque llevar un ministerio, sacar el tiempo para preparar las prédicas, sacar el tiempo para consagrarse, sacar el tiempo para oración, sacar el tiempo para ir a ayudar a un hermano, para ir a predicar a alguien que lo necesite en los hospitales, para ir a las cárceles, se le lleva tiempo a los ministros. Y por eso muchos ministros no pueden estar en el área laboral y por eso viven de la obra. Y no es que viven de la obra, es que les sostienen porque tienen que trabajar para la obra de Dios. Pero le doy gracias a Dios porque hasta ahora nosotros estamos trabajando y ayudando a la iglesia para que todos puedan beneficiarse. Amén. Pero los diezmos es una obligación y está bíblicamente. Porque ¿cómo se mantiene la obra? ¿Cómo se mantiene la iglesia? ¿Cómo se mantienen el equipo de música? ¿Cómo se mantienen los aires? ¿Cómo se mantiene para ayudar a un hermano que necesita realmente ser ayudado? ¿Cómo nosotros podemos ser las manos de Dios extendidas aquí en la tierra si no hay recursos? ¿Cómo podemos mandar un misionero y poderle mantener en comida cuando se dedica solamente a la obra? Eso lo hacemos con los diezmos. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice el Señor en Ageo 2:8 que se puso hoy. Mío es el oro, la plata y su creación. Es decir, que del Señor es todo. Es el oro, es la plata y su creación. Y vamos a ver qué dice Levítico 27:30. Dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Ahí ustedes lo ven en la palabra, que no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Que el diezmo de la tierra, aquí se habla de la tierra y de la siembra, porque esa era su agricultura. Entonces, hoy en día, el diezmo de lo que tú trabajes, ¿verdad? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y en Malaquías 3:10 te dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Entonces, en resumen, el diezmo es la 10ª parte de todo lo que te entra y es obligatorio. Con eso se va a reflejar tu obediencia y tu corazón. Amén. Pero ¿qué son las ofrendas? Una ofrenda es un obsequio, una dádiva o don que se ofrece en muestra de reconocimiento, gratitud y veneración. La ofrenda la damos según prosperamos de semana en semana. Y esta es utilizada para promover la obra de nuestro Señor Jesús. La ofrenda no es obligatoria. Eso yo lo entendí, lo que era una ofrenda, como cuando tú vas a un restaurante y te dan un buen servicio y tú le pagas una buena propina al mesero. Pero aquí no estamos hablando de un mesero, aquí estamos hablando de nuestro Señor. Entonces, en agradecimiento por lo que Él ha hecho en tu vida, tú haces una ofrenda. Y eso depende de tu corazón, cuánto tú quieras ofrendarle al Padre. Pero ¿qué dice aquí de las ofrendas? Dice, en 2 de Corintios 9, del 7 al 9, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama a Dios? Al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y Romanos 15, 26, 27 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aquí vemos también
¿Cómo se menciona las ofrendas? Que las ofrendas que dieron fueron para ayudar a los pobres. Entonces, cuando uno da una ofrenda, es para ayudar, para seguir expandiendo el reino de Dios, para ayudas. Amén. Entonces, vamos a ver qué es sembrar. Sembrar es otro principio bíblico que va a traer rompimiento en tu vida. Y para definirlo, es de una manera clara: tú siembras o tú plantas lo que tú quieres recibir. No es obligatorio, es llamado siembra de fe. Dice en 2 de Corintios 9:6, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué es una siembra? Si ustedes, por ejemplo, le voy a poner ejemplos para que puedan entender. Si ustedes ven el ministerio de los niños, ¿verdad? Y ustedes ven la escuelita de niños, y ustedes ven que los niños necesitan algo, ustedes dicen, yo voy a sembrar en esos niños una televisión para que pueda seguir dándose la clase de los niños. O yo voy a sembrar en los niños un material. O si ustedes ven, por ejemplo, hermanas que están, una hermana que está en la calle y tú la ves quizá que necesita un calzado, te le dice, yo voy a sembrar en esa hermana unos zapatos. Si tú quieres también sembrar de tu tiempo aquí en la iglesia, tú dices, yo voy a sembrar de mi tiempo. Si tú, por ejemplo, aquí, un predicador dice una palabra y esa palabra te llega y tú quieres que esa palabra o esa promesa se haga una realidad en tu vida, tú vienes al altar y tú das una ofrenda de siembra con fe para que esa promesa se pueda realizar en tu vida. Entonces, esos son diferentes tipos de siembras que uno da. Amén. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Todo lo que sembramos, ya sea en lo material o en lo espiritual, esto cosecharemos. Amén. Ahora vamos a hablar qué son las primicias. Las primicias de lo que nosotros vamos a estar celebrando dentro de 2 semanas, es un principio. Te va a traer un resultado si tú lo haces con un corazón correcto. Va a traer un rompimiento a tu vida. Y yo lo sé porque lo digo con testimonio. Y lo digo con autoridad. No porque soy la pastora, sino porque ya yo tengo testimonio de lo que hacen las primicias en mi vida. Y yo sé el rompimiento que ha habido en la vida de nosotros cuando nosotros hemos dado lo primero al Señor. ¿Y qué son las primicias? Las primicias es lo primero que tú recibes. Las primicias no es el primer diezmo del año, ni la primera ofrenda que tú haces a principio de año, ni es que vamos a una fiesta de primicia y tú vas al supermercado y compras muchísima fruta y la traes al altar. Si el Señor te puso eso en tu corazón, amén. Pero eso no es el concepto de primicias. ¿Qué es la primicia? La primicia es el fruto primero de cualquier cosa. Son los primeros frutos de la cosecha. Acuérdense que la cosecha en aquel tiempo. En este tiempo, ¿cuál es tu fruto? Vamos a graficarlo. Esto es un fruto, ¿verdad? Entero. Tú lo haces con un propósito. La semilla es la siembra cuando tú siembras en alguna promesa que tú quieres que se materialice en tu vida. Pero eso es el potencial, ¿verdad? ¿Qué es esto? Este es el fruto. Este es el resultado. Entonces, un ejemplo. Si tú eres dueño
Cuando se vende un carro, no es el 10%, porque eso es el diezmo. No es de que una parte, porque eso fue lo que dispuso mi corazón. La primicia es que todo lo que tú te ganes de ese auto, o si quieres lo completo, lo ofrendas a Dios. Yo no entendía lo que era primicia, ni sabía lo que era primicia, no había escuchado. Y yo tengo ya años dando mis primicias en mi consultorio. Y déjenme decirle este testimonio, la primera vez que yo dispuse en mi corazón que lo primero que yo iba a dar al Señor era lo primero que me entrara el 2 de enero. Ese día, ese año me entró como 23,000 pesos de un fuetazo. Y estaba yo como el chiste que hay de una película que el Señor le reprende al diablo. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor estaba probando mi corazón. Y yo con los ojos cerrados, señores, yo eso resuelven en un mes 23,000 pesos. Yo cerré mis ojos, hice esa transferencia, porque yo prometí al Señor darle mis primicias. Y déjenme decirle que yo le doy toda la honra y todas las gracias al Señor, porque el Señor ha puesto en mí una gracia especial. Quizá yo no sea la mejor doctora, pero mis pacientes cuando van a mi consultorio se sienten que sí. Y se sienten que yo soy de bendición para sus vidas. No por lo que yo le pueda trabajar, sino porque ellos salen de ahí, porque salen renovados. Y salen transformados, salen con algo dentro que ellos no saben lo que es, pero yo sí sé que es el Espíritu Santo. La semilla es el potencial. El fruto es la manifestación. La semilla no es la manifestación. El fruto es la cosecha. Entonces, ya ustedes saben lo que es el fruto. Las primicias y las ofrendas van a reflejar tu corazón. Lo entregas por agradecimiento, por lo que Dios te ha proveído. Y son voluntarias. Cuando tú le das una primicia al Señor, es una forma de decirle, estoy agradecida por esa bendición que tú me has dado. Vamos a ver qué dice Proverbios 3:9. Señora, no se me pongan serio, porque yo sé que es un tema que toca los bolsillos de cada una de las personas. Pero bendice, y yo sé que va a traer rompimiento, como lo ha traído. Proverbios 3:9 que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Léanlo, ¿qué es lo que dice Proverbios 3:9? Díganlo ustedes. ¿Qué son los bienes de una persona? Señores, difícil. Los bienes de una persona son las riquezas que esa persona ha producido durante su vida. Yo no me lo estoy inventando, señores. A mí me dio duro eso. Es decir, que tú tienes que honrar al Señor con lo que Él ya te ha entregado, con lo que tú has acumulado. Pero ese no es el tema, no con la primicia. Es otra cosa. Pero aquí dice, en este versículo dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí está la I, que es una conjunción que está uniendo dos oraciones. Está uniendo Jehová, honra a Jehová con tus bienes, y otra oración que es honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos. Diga primicias. Primicias. Honra con las primicias de todos tus frutos. Esto quiere decir, y vamos a ver al principio cuál es el resultado cuando tú honras. Ponme el siguiente. 3:10. Lean ustedes. Cuando tú honras a Jehová con tus primicias, ¿qué pasa?
rebosar, sí. Pónmela, por favor. Tú vas a rebosar, es rebosando que van a estar tus lagares. Esto quiere decir que tus primicias están ligadas a un rebosar. Si tú das primicia, siempre tú tendrás suficiente. Siempre tendrás suficiente. Tienen que entender bien la diferencia que hay entre el diezmo y las primicias. El diezmo dijimos que es la ley que el Señor nos dio. Y cuando tú diezmas, tú tienes legalidad. Porque tú no estás pecando. Cuando tú no diezmas, tú no tienes legalidad. Y Satanás te puede zarandear. Y Satanás va a hacer contigo lo que dé la gana. Con tus finanzas. Y lo pueden buscar en la Biblia, en Malaquías 3. Cuando tú diezmas, dice Jehová, pruébame tú en esto. Que yo mismo, Jehová mismo va a reprender el devorador de tus vidas. Pero si tú no diezmas, tú no puedes ir con legalidad delante del trono del Señor a decirle, Señor, por mi justicia, porque tú pierdes esa legalidad. Y no importa de dónde vengan de dónde el Señor te provee. El Señor quiere probarte. Es de todo lo que te entra, no importa de qué forma te entre, tú tienes que devolverle ese 10% por obediencia al Señor. Entonces, miren, en 2 de Crónica 31, 5, 6, dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismos en abundancia los diezmos. Aquí en esta escritura vemos que el pueblo trajo su diezmo, pero también trajo sus primicias. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. Es para que ustedes vean que el diezmo y las primicias son cosas diferentes, que las primicias y las ofrendas son cosas diferentes. Amén. Tú dispones en tu corazón las primicias que son para Dios. Eso lo decides tú. Si tú te vas a ganar, si tú dices, Señor, en este año yo me quiero ganar, o en este mes yo me quiero ganar 20,000 pesos, yo te voy a dar la primicia de esos 20,000 pesos. Y cuando te entren esos primeros 20,000 pesos, tú cierras tus ojos y lo traes conmigo. Pero lo que yo digo es que no importa qué primicia tú traigas aquí al alfolí, si tú no vienes con un corazón correcto, porque al Señor no le importa el dinero, el Señor lo que le importa es tu corazón. Amén. Entonces, la palabra primicia define el fruto primero o la ganancia completa de cualquier cosa. Son los primeros frutos de la cosecha que tú le ofreces a Dios en acción de gracias por su bondad. La gente me dice, no, que eso era en el Antiguo Testamento. Eso ya no se cumple. Estamos viviendo bajo la gracia. Vamos a ver qué dice Romanos 11:16. Romanos escribió, ¿verdad? Después que el Señor Jesucristo murió por nosotros, ¿sí o no? ¿Qué dice? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
lo voy a decir. Cuando usted da la primicia del año, un ejemplo no, una realidad, un principio, usted está cortando y está sacando de la economía del hombre. ¿Cómo así? Que si hay una recesión en el mundo como la hubo en el año 2020, ya por lo que tú diste de primicias, que tú separaste y cortaste, no solamente en enero cuando tú diste tu primicia, sino durante todo el año. Porque dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Es decir, si ya tú separaste y diste eso para el Señor, tú eres cortado del gobierno. Tú le estás diciendo al mundo que tu economía no depende del hombre, que tu economía no depende del gobierno, que tu economía no depende de lo que esté pasando en el mundo, porque tú dependes del Shaddai. De que tú estás en el mundo, pero tú no perteneces a este mundo. Eso es lo que tú le estás diciendo cuando tú sacas tus primicias para el Señor. Amén. Pero como dice, vamos a leer nuevamente que dice Proverbios 3:9. Vámonos a Proverbios 3:9. Ahí habla de la palabra honra. ¿Por qué uno no da la primicia? No entiende qué es. ¿Qué significa la palabra honra? Cuando dice honra a Jehová, ¿qué significa la palabra honra? La palabra honra significa apreciar, considerar algo precioso, reverenciar, valorar con la más alta dignidad. Lo que tú valoras, tú honras. Lo que tú no valoras, tú lo deshonras. Y aquí en la Biblia te está enseñando una de las maneras con que tú honras a Dios. Tú honras a Dios con tu obediencia, pero tú honras a Dios también cuando tú das de tus primicias, cuando tú das de tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El pastor, a mí me consta, porque en los estudios bíblicos se habla mucho de honrar a los padres para que tus días se te alarguen. Y yo he visto como hay muchos debates de la honra, que si un padre te trató mal, que si no te trató mal. Aunque sea como sea, tú tienes que honrar porque es un mandato bíblico. Aunque tu padre te haya abandonado, aunque tu madre te maltrató, tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre porque es un principio, una verdad universal que se cumple. Si tú honras a tu papá y a tu mamá, independientemente de cómo ellos han sido contigo, tus vidas se te alargarán también. Si tú honras, si tú valoras, si tú pones en primer lugar, si tú le das ese valor, ese aprecio especial al Señor, tú vas a dar primicias, vas a honrarlo con tus bienes sin problema. El problema es que uno todavía no ha internalizado lo que es la palabra honra, de poner en primer lugar. Tu corazón está más en tus posesiones, en lo que tú tienes, en lo que tú tienes en la cuenta, en lo que tú esto, en lo que tú lo otro, y se te olvida lo que es honrar al Señor. La gente no diezma porque no conoce a Dios. Porque si tú conoces a Dios de verdad, aunque tú te quedes sin un peso, tú confías en un Dios que es el Shaddai, el que te va a suplir y el que te va a dar. No dice la palabra, no te afanes en el día de mañana con qué tú vas a comer, con qué tú vas a vestir. Porque el Señor te va, si tú eres hijo de Dios y tú confías en el Señor, Él te va a proveer. Y la gente no se quiere desprender, porque tú dices, ay, yo soy bien. Ay, esto es lo único que yo tengo. Si tú piensas que eso es lo único que tú tienes, tú no crees en el Señor. Entonces, a mí me consta que el Señor, que nuestro pastor enseña lo que es honra. Y yo quiero que esta congregación tenga una cultura de honra. Que uno sepa honrar al Padre, que uno sepa honrar al pastor,
que uno sepa honrar las autoridades, que uno se sepa honrar entre hermanos, que uno pueda honrar a su discípulo, porque eso trae bendición para tu vida. Pero más que eso, más que tú entender, déjeme decirle que el Señor demanda su honra. El Señor quiere que nosotros como sus hijos honremos. ¿Cómo así? Vamos a ver qué dice la palabra en Malaquías 1:6. En Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre, ¿sí o no? Y el siervo a su señor, ¿sí o no? Entonces dice el Señor, si eso es así, yo que soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Nosotros debemos de demostrarle al Señor que Él es valioso, que nosotros lo honramos de corazón. Si no te ha caído el 20, cuando tú oras en tu habitación, que tú le dices: Padre nuestro, ¿en qué posición tú le estás orando al Padre? ¿Cómo que? Como hijo. Entonces, si el Señor es tu papá, tú eres su hijo, Él te demanda honra. Líderes, ustedes aquí en la iglesia, en el ministerio, la relación que hay entre el Padre y nosotros, el Señor como nuestro Señor y nosotros como su siervo, porque somos servidores de Él. Amén. Dar primero a Dios. ¿Por qué dar primero a Dios? Voy a decir por qué. Porque te ayuda a dominar tu ambición. Nos ayuda a desarrollar un corazón dador. Y nos enseña a administrarnos debidamente con los recursos que Dios te da. Cuando tú das, el Señor abre las puertas para que tú puedas recibir bendiciones. El propósito de las primicias es que la bendición de Dios repose sobre tu hogar y tu vida, así como lo dice la Biblia. Cuando le dedicamos a Dios nuestras primicias, le estamos reconociendo a Él como la fuente de nuestra provisión. Lo que hagamos con las primicias establece la promesa que vendrá para el resto de lo que emprendamos. Y para que ustedes no me estén tan serios y no se me crucen, descrúcense por favor, que no es mi intención. Yo quería predicar sobre el amor de Dios. El pastor me dijo: no, tú vas a predicar sobre las primicias. Porque el pueblo necesita recibir esa bendición. ¿Quién conoce la historia de Ana y de Samuel? No se avergüencen ni que conocen. Ana fue la madre de Samuel. Y sabemos que Ana era, no voy a decir que estéril, pero en ese momento sí, porque no había podido dar a luz. Samuel fue el profeta que unió al rey Saúl y al rey David, ¿verdad, mi amor? A Saúl. Ana no podía dar hijos y Ana estaba casado con Elcana, así se llamaba el esposo de Ana. Y el esposo de Ana tenía a Ana como esposa y tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y Penina vivía burlándose porque ella no podía dar hijos. Esa situación angustiaba a Ana, la entristecía, le quitaba el apetito. Ella no comía, amargada. ¿Qué situación a ti te tiene amargada? ¿Qué situación a ti te quita el sueño? ¿Qué situación tú tienes en tu vida que se te quite el apetito cuando tú te acuerdas de esa situación?
sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella le dijo al Señor que si le daba ese hijo, ella le iba a entregar esa primicia a él. Oigan, ese primer fruto se lo iba a dar al Señor. Déjenme decirle que cuando ella dispuso eso en su corazón, cuando ella oró en el templo, dice la palabra que ella se le fue la aflicción. No había quedado embarazada y ya comía, ya estaba con gozo, porque ella lo creyó. Por eso yo le digo que de nada te vale tú traer un diezmo, o una ofrenda, o una primicia, o una siembra, si tu corazón no está correcto. Ella cuando hizo ese voto delante del Señor de que le iba a entregar eso como primicia, ella cambió, inmediatamente cambió. Lo pueden buscar en la Biblia, lo pueden leer, eso está en Primera de Samuel, en el primer capítulo. Ella se comprometió con Dios y ya en su corazón ya había entregado esa primicia. Confió en el Señor y creyó. Y cuando salió del templo, no lloró más y volvió a comer porque confió y porque tuvo fe. Pero oigan lo que pasó. El Señor la visitó y ella tuvo con su esposo intimidad, relaciones, y ella quedó embarazada de Samuel. Y cuando ella destetó a Samuel, ella lo entregó en el templo. Ustedes dicen, wow, se despojó de su hijo. Pero ustedes no me están entendiendo, hubo un rompimiento, porque ella tuvo 5 hijos más. Ella entregó uno, pero el Señor se lo quintuplicó. Fueron 3 varones y 2 hembras que tuvo. Y esas son las bendiciones que es del Señor. A veces uno mezquinamente mira lo poco que tiene, y el Señor es el dueño de todo. El Señor le puede placer darte todo. El pastor decía en el culto pasado que nosotros no tenemos casa propia, porque nosotros primero decidimos construirle casa a Jehová, y el Señor se encargará en su tiempo, y eso no nos afana porque el Señor nos suple y vivimos y vestimos. Y yo quiero de corazón que ustedes se lleven estas palabras. Nosotros no promovemos lo que es la prosperidad ni nada de eso. Nosotros como iglesia nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Pero nosotros sabemos los principios bíblicos que traen rompimiento en tu vida. Y yo nosotros como pastores queremos que este pueblo, como nosotros hemos sido bendecidos aplicando esos principios, ustedes también reciban de esa bendición que tienen que vamos a ponernos de pie. Vamos ahí, me permiten en la oración. Con los ojos cerrados, vamos a pedirle al Padre que vaya tratando con nuestros corazones. Que si hay algún disgusto con esta palabra, no me juzguen ni juzguen a la casa. Pídanle al Señor que el Señor trabaje con ustedes en el silencio de la noche. Nosotros no queremos convencer a nadie, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Pero pídanle al Señor que en estas 2 semanas que quedan para las fiestas para Él ponga en su corazón lo que tenga, que Él quiera que ustedes le entreguen. Si es tiempo, ustedes pueden ofrendar el tiempo al Señor. Si es tu talento, una habilidad, tú la puedes traer a la casa del Señor. Ustedes pueden dar como primicia su tiempo, como primicia su habilidad, como primicia su capacidad. Ustedes pueden traer aquí lo que el Señor le pone en su corazón. Cierren los ojos. Yo quiero que ustedes entiendan que solo lo que ustedes tienen viene de Dios, y que al honrar a Él con lo primero, ya sea con la primera parte de tu día, es un privilegio de Dios.
llévale delante del trono esa petición. Cuando ustedes vengan el 2 de mayo y traigan sus primicias, traigan una carta escrita al Señor y deposítenla aquí en el alfolí. Esa situación que ustedes quieran que haya un rompimiento, para que ustedes puedan contar la gloria del Señor cuando ustedes le honran. Gloria a ti, Señor Jesús.